Buenas noches, mi nombre es Javier Silva, estudiante de agronomía de la UNAP. En base a este artículo llamado titulado Evaluación de biocombustibles e hidrocarburos del petróleo, gasolina y diésel en un suelo, proceso de transporte y biorremediación, vamos a determinar este diagrama llamado diagrama B de Bow, en el cual, mediante un tema de estudio, se genera una pregunta que en base a unos procedimientos se llega a unas conclusiones para determinar la respuesta a esta pregunta. Entonces, el tema de estudio que escogimos fue el de niveles de contaminación producida por combustibles derivados del petróleo, gasolina y diésel, y cómo se pueden tratar de contrarrestar o disminuir su impacto en el suelo. Tenemos la pregunta, ¿qué proceso se puede realizar para la descontaminación o la degradación más rápida de la gasolina y el diésel? ¿Qué impacto tienen los aditivos en este proceso? Para terminar, empezamos con algo que es como un vocabulario en los conceptos claves determinados del artículo que ya mencionamos. Entonces, entre estos está biodegradación, está hidrocarburos, aditivos, etanol, gasolina, biorremediación, biocombustibles, entre otros. Esto ya un procedimiento que es clave para entender todo el diagrama. Es el procedimiento que tienen en el artículo, que es prácticamente un experimento que se realiza tomando dos recipientes acrílicos con las mismas dimensiones, las mismas características, a los que se deposita una misma cantidad de suelo. Si el suelo es tomado del mismo sitio, para que el experimento sea similar en los dos recipientes. Los recipientes se perforan en la parte frontal y se entierran a una profundidad igual para simular el derrame o filtración por daño mecánico de un tanque de reserva subterráneo de estos dos combustibles, tanto el de diésel como el de la gasolina. A esto se les adiciona biodiesel, o sea, dos mezclas, una de etanol con gasolina y la otra de diésel con biodiesel. Estas dos muestras son compradas en la misma estación de servicio. Las dos muestras tienen concentraciones cada una del 8% y se aplican en recipientes dejando los sustratos empapados, y se hace un muestreo inicial determinando las partes por millón de cada combustible, que son 40.000 partes por millón en la prueba inicial. Se vuelven a hacer mediciones cada 7 días y así por 3 meses, en los que se determinan mediante unas tablas de medición las características tanto de los compuestos de los combustibles como del sustrato, su arrastre y su biodegradación, tanto del biodiesel, diésel y del etanol con la gasolina. Mediante unos principios, mediante una teoría, se llegan a unas conclusiones. Entonces, la teoría dice que, según el artículo que leímos, se determinó que el mejor método para la degradación o la descontaminación, no a su 100%, pero sí un porcentaje más o menos elevado, de algún hidrocarburo derivado del petróleo, es el bioventeo, ¿sí? Es la aireación. En caso del etanol adicionado a la gasolina, este aumenta el proceso de biodegradación, ya que produce o reduce la tensión superficial entre estos con el agua, facilitando así su filtración. También por estas propiedades, estos compuestos se hace más sencilla la volatilización por este medio para disminuir los contaminantes. De igual manera, este aditivo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque al romper la tensión superficial también hace más fácil que hayan filtraciones en los tanques de reserva. En cuanto al biodiesel, pues no genera ningún cambio en la estructura debido a que los dos tienen densidades muy similares, ¿sí? Tienen su viscosidad, tienen
características muy similares en su comportamiento. Y en base a todo esto, pues se generan las conclusiones después de ver todas las tablas y después de realizar todos los seguimientos. Se llegan a tres conclusiones básicas. Entonces la primera, pues uno de los mejores métodos para tratar de manejar o mitigar el tema de la contaminación por hidrocarburos es el bioventeo, ¿sí? Teniendo en cuenta que la contaminación tiene que ser por gasolina, porque la de diésel y biodiesel, por su viscosidad, el bioventeo no sirve porque ella permanece ahí, o sea, no se evaporan las moléculas. La adición del etano en la gasolina genera mayor contaminación en el suelo, en el agua y en el aire, ya que cambia su estructura haciéndola más contaminante. ¿Sí? Al dividir las moléculas y volverlas más permeables hace que sea más contaminante, por lo que hablamos anteriormente que tiene sus pros y sus contras. El diésel solo o con aditivo contamina de igual manera, ya que el aditivo tiene las mismas características en componentes. Es más difícil de tratar por sus propiedades tales como viscosidad y densidad. Al ser más viscosa y más densa hace que no se evapore, entre comillas se puede decir, más fácil, por lo que permanece más en el suelo y es mucho más difícil su degradación. Y así determinamos mediante el diagrama de Gowen que vemos al principio el proceso del tema estudio, la pregunta, procedimientos, vocabulario, principios, teoría y así llegamos a las conclusiones ya determinadas. Espero que haya quedado claro el diagrama y muchas gracias.